Damas y caballeros, vamos a dar paso al siguiente panel del día de hoy, Ciudades del Futuro, a cargo del maestro Enrique de la Madrid Cordero, quien es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Él es licenciado en Derecho por parte de la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Ha sido director general de Bancomex, coordinador técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, director general de Financiera Rural y diputado federal en el periodo 2000-2003. También ha sido presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Conduce el programa de televisión Ahora, Futuro, México y el Mundo. Y ha contribuido con diversos diarios entre los que se encuentran Reforma, Milenio y El Universal. Damas y caballeros, en estos momentos cedo el uso de la palabra al maestro Enrique de la Madrid Cordero. Muchísimas gracias. Antes que nada, Luis, gracias por la invitación. Gracias aquí a la Canadevi por esta invitación. Sé que ha sido un evento muy importante, muy exitoso, y además en una industria que lo es para el país, que lo es para nuestra economía. Y quisiera yo, si bien me pidieron hablar algo de temas del futuro de las ciudades y que obviamente de los comentarios que haré tienen que ver con ello, pues más bien traté de hacer una presentación que si por ahí sí me ayudan, porque como apenas ayer la acabamos, no me la sé. Y más bien quise traer como algunas reflexiones, algunas ideas de lo que también les he escuchado yo, de lo que estamos viendo también desde este Centro para el Futuro de las Ciudades, y obviamente con el ánimo de que si se puede, pues podamos compartir. Entonces, siguiente, por favor. A ver, lo primero es que creo que es una aspiración legítima y todos queremos al final del día tener una vivienda digna. Y yo digo una vivienda digna, ya sea propia o rentada, porque al final del día lo que importa es tener acceso a esa vivienda, no tanto si eres propietario o no. Hay muchos países del mundo donde la mitad de las viviendas o la mitad donde vive la gente de sus viviendas son rentadas y a veces pueden rentar una vivienda 30 años. Lo relevante es que tengas acceso a ella. Y en nuestro caso, bueno, pues es también un derecho constitucional, ¿no? Lo tenemos en el artículo 4. Y por eso al final del día, pues con los mexicanos tenemos que acostumbrarnos a que si ponemos algo como un derecho, pues tenemos que trabajar para que eso ocurra, porque no ocurren las cosas solamente porque lo pusimos como si fuera eso un derecho, ¿no? Entonces, lo importante es tener en mente, es una aspiración legítima, y además es un reto que va siendo cada vez mayor en la medida en que también la población sigue creciendo, porque eso es algo que seguirá ocurriendo. No deja uno de tener que reflexionar que en los últimos 40 años crecimos 45 millones de personas, o sea, crecimos una España. Entonces, tampoco, a veces no nos queda claro por qué no podríamos ser en general un país todavía más próspero. Bueno, lo que pasa es que no ha podido nuestra economía crecer al ritmo también del crecimiento de la población. Eso, obviamente, la base ya es muy alta, ya somos 126 millones o seguramente más, pero el crecimiento de la población ya es menor. Entonces quiere decir que esta debe ser la generación que sea capaz de generar la riqueza y de generar el nivel de bienestar. Esta es la generación a la que nos toca eso. Siguiente. Fíjense que, por otro lado, si bien queremos eso, las tendencias no son buenas, porque lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que está creciendo por mucho el precio de las viviendas. Entonces, los costos suben, los precios suben, pero no así los ingresos, no suben en la misma proporción. Por ejemplo, aquí el dato que ayer veíamos de la sociedad hipotecaria, 150% de incremento precio de las casas promedio en los últimos 15 años. Y en cambio, si vemos el poder adquisitivo del salario medio en ese periodo, es 7% menos. Pues, ¿cómo le hacemos? O sea, suben los precios, suben los costos y el poder adquisitivo del ingreso baja. Pues no hay forma. Entonces hay que trabajar sobre las dos. Y muchas veces creo que al sector viviendero le ponen la presión
de trabajar en los costos. Ahorita comentaré algunas cosas que les he escuchado a ustedes, pero también hay que trabajar en los ingresos, porque no todo es un tema de bajar costos. Ahora, este no es un fenómeno nada más mexicano. Aquí está esta gráfica, ¿no?, del Economist, en donde veamos cómo están subiendo los precios también en el mismo periodo, en los últimos 20 años, cómo han subido, por ejemplo, pues en Canadá, en Australia, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Entonces traemos un problema de aumento de costos de las viviendas. Yo, por ejemplo, desde hace tiempo, pues tengo, por ejemplo, la perspectiva, cuando, por ejemplo, mi papá trabajaba en el Banco de México, podías tú hacerte de un crédito hipotecario a 30 años y hacerte de la casa en la que ibas a vivir los siguientes 40. Es más, en la casa donde después te ibas a morir. Y hoy en día tú te preguntas, ¿cómo le hace la gente? ¿Cómo le hace la gente para hacerse de una vivienda? O sea, ¿cuáles son los ingresos? ¿Cuáles pueden? ¿Cuáles no pueden? Es un tema que se va volviendo muy complejo y por eso es un tema en el que tenemos todos que trabajar. Siguiente. Miren, por ejemplo, de las cosas que uno va descubriendo en el camino. En San Diego, los precios de la vivienda son tan altos, y mucha gente con niveles de ingreso tan bajos, que se ha ido más común el número de gente que vive en vehículos, viven en coches. Ahí viven. Entonces seguramente van y trabajan en la zona, pero no encuentran una casa donde puedan ellos vivir en lugares donde son tan caros, que entonces acaban viviendo en los estacionamientos y con sus coches. Y obviamente, bueno, pues entonces, pues qué calidad de vida, ¿no? Pero bueno, esto es una realidad de este mundo. Esto es en Estados Unidos, en uno de los estados más ricos del mundo, que es California, ¿no? Pero también te encuentras, por ejemplo, que en Estocolmo, en Suecia, también se han ido aumentando los precios de la vivienda a tal nivel que entonces muchas empresas que estaban en startups, ¿no?, en negocios nuevos, pues tampoco ya están llegando a Estocolmo porque no tienen dónde vivir. El gobierno en algunos países, ahorita vamos a poner 2 o 3 ejemplos, en algunos países los gobiernos intervienen de manera directa también ya en la construcción de vivienda. Y creo que en Suecia también lo hacen, pero luego los tiempos de entrega de esas viviendas, incluso rentadas, son tan largos, pues que tampoco se quedan. Entonces no es solamente un tema de que exista oferta, sino de que exista oferta en los tiempos en los que necesites. Y en Madrid, pues yo ahí sí ya no sé el dato donde lo encontramos, pues han de vivir parados, ¿no? Porque 4 metros cuadrados, pues yo no sé, y si está uno muy altote, pues se complica, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es parte de una realidad. Y por otro lado, bueno, pues seguimos viendo que hay construcción en muchos lados. Siguiente. Decía yo, por ejemplo, bueno, veamos también lo que es el caso de muchas de las zonas en nuestros países, ¿no? Yo un poco la interpretación que me doy en México de por qué también nos pasó este descontrol de crecimiento de las ciudades, y hablando entonces un poco de ciudades, yo creo que nos han pasado 2 cosas en México y en América Latina. Una ha sido un proceso de urbanización. Esto es, la gente va saliendo del campo y va migrando a las ciudades. ¿Y por qué la gente sale del campo? La primera explicación, así muy sencilla, es porque en la medida en que se tecnifica el campo, necesitas menos gente para producir más alimentos. Entonces, la tecnificación, que está bien, eso es algo inevitable, pues lo que acaba ocurriendo es que entonces necesitas menos agricultores para producir más comida. En Estados Unidos, no más del 2% de la población de los Estados Unidos se dedica al campo y produce suficientes alimentos para Estados Unidos y una buena parte del mundo. Entonces, una es un proceso de urbanización que nos ocurrió en nuestros países y pues llegan a las ciudades. Pero la otra también, lo que les decía, es una tasa de crecimiento de la población altísima. En México, por ahí de los 60, 70, el crecimiento de la población era 3.5 anual. 3.5 anual. Y entonces, incluso hoy en México, en la Ciudad de México, creo que la Ciudad de México, si no me falla la memoria, debe andar como en 1.7 hijos por familia. 1.7.
Quiere decir que ya no estamos en la Ciudad de México ni en el nivel de reposición, porque muchas parejas hoy en día o tardan mucho en casarse o lo que tienen son perrijos, ¿no? O sea, porque ya vieron que los que tenemos hijos a veces, no, que hay que andarlos cuidando y hasta qué horas y a qué horas vas a volver y de qué se trata esto. Entonces algunos dijeron, no, yo perrijos. Y algunos ya decidieron, pues no tener hijos. Entonces en la Ciudad de México 1.7 hijos por pareja. O sea, ya no tienes el nivel de reposición. Pero en Chiapas siguen creciendo a tasas muy por arriba de la Ciudad de México, del promedio nacional, y obviamente ahí sigues teniendo tasas de población muy altas por arriba de la capacidad de generación de nuestra economía. Entonces siguen llegando personas inmigrando a las ciudades, porque en las ciudades, aún con estos problemas de hacinamiento, pues ven más oportunidades para prosperar, aún con estos problemas de hacinamiento. Sigue siendo la opción para muchos mexicanos y para muchas personas en otras partes del mundo. Sin embargo, lo que nos acabó ocurriendo es que entonces tenemos ciudades donde la gente prácticamente lo que hace es que llega a dormir. Son ciudades dormitorio, porque aquí no están los trabajos, aquí no está trabajando la gente. Seguramente sí están estudiando los hijos, pero aquí no está trabajando la gente. Y entonces nuestro problema es que estamos, y ahorita pongo más ejemplos, estamos construyendo ciudades que en el fondo no lo son. O sea, no estamos generando comunidades, pero bueno, este es un tema que en el cual tenemos que trabajar y esto es de donde tenemos que trabajar es a partir de esto, porque esto es lo que hay. Siguiente. Miren, sé y además en lo personal, yo siempre analizo muchos temas. No los analizo con el ánimo de encontrar culpables, como por cierto algunos sí. No, aquí de lo que se trata es encontrar soluciones. En algún momento se encontró la idea de decir, bueno, a ver, si lo que nos faltan son viviendas, pues vamos a construir viviendas. ¿Y dónde las vamos a construir? Para que sean accesibles, pues vamos a construirlas donde podamos encontrar el suelo más barato. Y entonces se hizo un esfuerzo muy importante para construir viviendas a los precios más bajos, pero eso acabó ocurriendo haciéndose en lugares muy lejanos. También entiendo por lo que me han platicado en el sector, que también muchas veces los propios municipios ofrecieron que iban a hacer ciertas inversiones, ¿no? De tráfico, de servicios públicos, para llegar a darle servicios a estas viviendas, y luego eso no ocurrió. Entonces, en muchos casos nos acabamos quedando con viviendas muy lejanas, donde sí fueron accesibles en precio, pero se volvieron inaccesibles en el costo si ya le subías la movilidad. Entonces, bueno, no se trata de decir, esto estuvo mal, no, pero sí se trata de reconocer que tenemos que buscar entonces hacia adelante un modelo pues que haga sentido. Las ciudades debemos de tratar de insistir en que sean ciudades densas y compactas, porque lo que queremos es vivir en comunidad. O sea, ¿para qué nos venimos a las ciudades? Pues para eso, para vivir en comunidad, porque además la productividad de la persona, del ser humano, se multiplica por el solo hecho de vivir en comunidad. Eso es lo que hicieron los chinos, o sea, lo que han hecho los chinos, entre otras cosas, para sacar a tantos millones de personas de la pobreza, es haberlos sacado del campo y habérselos llevado a las ciudades. Claro, con empleos, manufactura sobre todo, pero ese solo movimiento del campo a la ciudad aumentó la productividad, porque la productividad tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí ahorita, que es escucharnos, es oírnos, es aprender uno del otro o de la otra, es establecer un contacto, una relación, un negocio. Ya nomás por eso aumentó la productividad. Y si estás tú aislado en el mundo, estás platicando con la misma persona de siempre o con los mismos pocos de siempre, pues no hay oportunidades de conocer y de aprender mucho más. Entonces, las ciudades traen productividad, pero por eso entonces el chiste es que sean ciudades densas y compactas. Y porque la gente además queremos tener un buen estilo de vida. Ese estilo de vida donde pudiéramos estar en un lugar, ¿verdad? Vivimos en un edificio, bajamos a la calle, tiene servicios, está la tintorería, está un pequeño comercio, la escuela está cercana, el trabajo no está lejos.
Bueno, pues estas ideas que igual y algunos platicaron aquí, que incluso ahora se hizo muy famoso con la alcaldesa de París, cuando hablan de las ciudades de 15 minutos. Claro, está fácil que lo digan en París, pues porque en París ya son una ciudad de 15 minutos, la mayoría de ellos. Pero pues ese modelo, ese ideal, ya está ahí. Ese modelo ya existe. Y sí es un mejor modelo que dedicarse horas a transportarse de un lugar a otro y perder ese tiempo en estudio, en familia, en esparcimiento, en deporte, es tiempo perdido. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por densificar nuestras ciudades y porque sean ciudades donde tengamos al final del día calidad de vida, que es lo que quisiéramos tener. Siguiente. Fíjense, aquí hay ejemplos, siempre sale este ejemplo que la verdad es que pues por algo son ejemplo, que es el caso de Singapur y este otro caso que es el de Viena, y me quedo un poquito en el de Singapur, porque Singapur es un ejemplo para muchas cosas. Singapur es una islita que era parte de Malasia, y creo que en el año 65 no es que se independicen, los corren. O sea, los malayos no querían a Singapur y los corren cuando se independiza Malasia. Y en ese entonces, pues el dilema de la gente ahí era, ¿y a qué nos vamos a dedicar? Y ahí tuvieron a este líder, ¿verdad? Con visionario, Lee Kuan Yew, que dijo, bueno, pues lo que tenemos primero que hacer es traer inversiones a Singapur para que la gente tenga trabajo. Oye, ¿de dónde vamos a sacar las inversiones? Pues vamos a sacarlas pues de las empresas multinacionales que hay en el mundo. Pero pues, ¿cómo que lo vamos a sacar de ahí si son a los que acabamos de correr? Acabamos de correr al mundo colonial, nos independizamos de ellos y ahora me dices que son los que nos tienen que dar empleo. Pues es que no hay de otra. Pues es lo que, como dicen, es lo que hay. Entonces, trajeron a esos inversionistas, empezaron a generar empleo y Singapur empezó con $1,000 anuales ingreso per cápita, 1,000 en el año 65. Y después hizo algo que creo que para mí es muy importante que entendamos, que es, ellos fueron diciendo, bueno, ya tenemos a la gente empleada, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora se trata de subirle el nivel de ingreso a la gente. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace que nos vayamos dedicando a una economía cada vez de mayor valor agregado. Entonces ya no somos nada más la maquila, porque somos mano de obra barata, sino vamos metiéndonos y vamos invitando inversionistas de negocios de mayor valor agregado. Y así lo hicieron, como escalerita. Ya llegamos a este nivel, pues ahora el siguiente. Ya llegamos a este nivel, ahora el siguiente. Y obviamente ellos están ahora en un nivel pues de la economía del conocimiento, la economía digital, la economía del internet, la ciencia, la investigación, y tienen ellos hoy un ingreso anual promedio de $63,000 anuales, de haber iniciado con 1,000. Y México anda por ahí, depende del tipo de cambio, entre 9,000 y $10,000 anuales promedio a nuestro país. Entonces, de que se puede, si se quiere y si se está dispuesto a tomar también el camino correcto. En este caso, que yo he estado por lo menos un par de veces en Singapur, una vez ya con el TEC de Monterrey, entonces ves ahora, Singapur, entre otras cosas, no tiene agua. Hagan de cuenta que es Monterrey, no tiene agua, ¿no? No tiene agua. Bueno, pues ahora tú vas a Singapur y tienes lagos, que al final del día no son más que los recipientes, pues que cada vez que sí llega agua, pues la capturan y se vuelven lagos y tienen árboles. Y ahora estas viviendas, que ese es un tema también importante, que tiene que ver con la vivienda. En Singapur ellos decidieron, porque eran chinos, eran indios, eran malayos, y dijeron, ¿cómo los hacemos que compren Singapur? ¿Cómo los hacemos que compren Singapur? Y la manera de comprar Singapur es que todo singapurense tiene que tener una vivienda. ¿Para qué? Entre otras, pues para arraigar. ¿Y también para qué? Pues para que también tengas algo que perder, ¿sí? O sea, es un tema no solamente de derechos, sino, pues es que ahora sí me conviene que esto prospere, porque es mío, porque es nuestro. Y la política de vivienda, yo creo que es una parte bien importante de lo que ellos lograron hacer en Singapur. Y entonces empiezas con una vivienda, pues de acuerdo a tu necesidad y poder adquisitivo, pero te vas moviendo, ¿no? En la medida en que vas teniendo más.
Y luego también te vas moviendo a viviendas más pequeñas en la medida en que eres una familia, pues que ya no necesita tanta gente. Y ahora están haciendo estos edificios hasta con árboles en los edificios, ¿no? Porque como hoy el tema también es la sustentabilidad, pues es el tema de también árboles verdes. En Viena, lo que hemos estudiado es que el municipio le ha entrado, porque también cuántas tierras ociosas a veces tienen los municipios, o cuántas tierras a veces tienen los gobiernos federales. Entonces, el suelo es un tema importante. El suelo es un tema muy importante, sobre todo si quiere uno densificar, ¿no? El suelo es importante y ahí creo que todos tenemos que trabajar en una nueva visión de políticas de suelo y una nueva visión también de usos del suelo. Porque sí queremos densificar, pero pues no se puede porque la zona esta es de vivienda y esta zona es industrial, que esas otras cosas que en el mundo hacia adelante va a desaparecer. Cuando tú te vas a una economía cada vez más limpia y sustentable, va a ser irrelevante si al lado de ti existe una fábrica, porque esa fábrica va a estar produciendo cosas en impresoras 3D. No vas a tener una refinería al lado y ojalá mucho menos la de Dos Bocas, ¿no? No vas a tener eso. Vas a tener una industria limpia en la ciudad. Y entonces se acaba esta división, se debe acabar esta división de allá están las industrias, allá están las viviendas, allá están los comercios. Esa división de ciudades no viene al caso y entonces tenemos que aprender a ver que esto es más integral porque la economía hacia la que nos tenemos que mover te permite eso. Siguiente. Gente, de las cosas que luego lo hacen difícil y quizá por eso suben tanto los precios de las viviendas, es que no es tan fácil como, oye, necesitamos más celulares, pues hacemos más celulares, más coches, más coches. Por cierto, esto que digo ya tampoco es muy cierto, porque ahora ya también ya vimos que hay restricciones, ¿no? Tú no puedes tener más celulares si no hay más chips. Y si de repente hay, como es el caso, hubo una sequía en Taiwán, o hay un problema de una pandemia, o hay un problema de temas de cambio climático, pues no hay chips que lleguen de Taiwán y por lo mismo no hay coches en la Volkswagen o no hay coches en Silao o no hay coches en Saltillo. Entonces el ejemplo ya no es tan bueno. Pero en general, cuando hay demanda de algo, normalmente la oferta crece casi en la misma proporción. Aquí no se puede. Aquí no se puede porque aquí hay restricciones, repito, del uso del suelo y una serie de restricciones. A mí ya me ha tocado ver videos, y seguramente ustedes también, donde construyen las viviendas prefabricadas y luego más bien ya lo que hacen es que las arman y arman edificios, ¿sí? O sea, esta va a tener que ser una industria donde también, como sé que lo están haciendo, donde también va a tener que haber muchísima innovación, muchísima innovación. ¿Cómo podemos construir de manera eficiente, duradera y a los precios más bajos posibles? Pues con innovación. Y después debe haber una parte siguiente que seguramente debe haber muchos temas en la parte de la regulación. Yo les he escuchado a ustedes y en diferentes estudios que me han compartido, por ejemplo, lo caro que se vuelve muchas veces la regulación como parte del costo de una vivienda, ¿no? Los trámites, lo largo, lo costoso y en algunos casos, ¿por qué no? Pues hasta la corrupción. Todos esos costos pues acaban siendo costos de la vivienda. Y también otra cosa que les he escuchado a ustedes es que muchos de las obras o de los servicios públicos que debiera de proveer el municipio se los acaban cobrando al desarrollador. Está bien, te vamos a dar el permiso, pero tú vas a hacer esto, esto y esto. Pues todos esos acaban siendo costos de la vivienda. Entonces creo que debemos de reflexionar hacia adelante, nada más hablando de la parte de costos, ahorita hablo un poco de la parte de ingresos, tenemos que reflexionar dónde podemos encontrar las eficiencias. Una eficiencia que les quiero comentar va a acabar siendo el agua y va a acabar siendo la electricidad. Si nosotros en México seguimos por el camino equivocado de no movernos de las energías fósiles a las energías renovables, algo que nos va a sacar del mercado va a ser el costo de la electricidad en el país. Hoy en día lo que pasa es que en el mundo, como los costos de la electricidad en otras partes del mundo están tan distorsionados, en México ahorita en el corto plazo parece que no estamos tan mal, porque los costos de la electricidad ahorita en Japón están, bueno, desbordados, en Europa desbordados, entre otras cosas además por lo que pasó, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania.
Pero al final del día, el costo de la electricidad más barata es la energía fotovoltaica y la energía eólica, en donde nosotros llegamos en algún momento a tener el costo de kilowatt hora más barato del mundo, 2 centavos. 2 centavos kilowatt hora. Y eso, nomás para que esta parte se quede muy clara, eso nos haría por sí mismos uno de los países más competitivos para que llegue un montón de inversión nacional y extranjera. Así como venía inversión a México antes y sigue viniendo por tener una mano de obra calificada a precios muy competitivos, por no llamarle mano de obra barata, porque nos gusta decir eso, mano de obra calificada a precios muy competitivos. Bueno, así como tenemos eso, lo que también tendríamos es una energía de calidad a precios muy competitivos. Entonces, mano de obra calificada y electricidad competitiva nos haría inevitablemente uno de los destinos más atractivos para venir a invertir. Pero eso no está pasando hoy en México. No, 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 no. Lo que está pasando es lo contrario. Tú hoy en día no puedes abrir una nueva inversión en Querétaro porque no te pueden garantizar que va a haber electricidad. Tú no puedes a veces abrir una nueva planta en Tijuana porque no te pueden garantizar que va a haber electricidad. Y no es que no haya habido sol, no es que el viento haya parado, es una visión arcaica sobre cómo resolver los problemas del país. Y nada más que nos quede claro, si nosotros somos pasivos a cómo se resuelven los problemas del país, entonces se vuelve imposible andar buscando esto que estamos platicando de una vivienda accesible. O es una o es otra. Lo que haces de un lado son consecuencias y también no tomar decisiones, también es tomar una decisión. Entonces, aquí hay que platicar del lado de cómo hacemos que esto sea mucho menos costoso. Siguiente. Pero también, bueno, aquí ya platiqué esta parte siguiente también, ya la mencioné. Pero también de lo que se trata, por ejemplo, aquí seguramente algunos conocen este proyecto de Derex, que no pudo estar aquí hoy en día Aurora, pero que me lo platicó y que en el caso del TEC de Monterrey lo hemos difundido en algunos lugares. Lo que me gusta de este caso es que hubo la capacidad y la voluntad entre el desarrollador, en este caso la desarrolladora, y el municipio de explorar y de hacer un proyecto piloto. Porque yo creo que las regulaciones, me parece que esta no es una mala manera de intentar cosas. Si tú de entrada le llevas un proyecto así, probablemente las autoridades te dicen, pues no va, no puede ser. O sea, pues ¿cómo que no va a tener calles? ¿Cómo que no va a tener calles? ¿O cómo que no va a tener el ancho de las banquetas que habíamos dicho? ¿O cómo que va a tener la casa el frente nada más de 3.5 metros de frente? No, pues no va. Pero si nosotros llegamos con ideas innovadoras y también buscamos que las autoridades sean receptivas para intentar proyectos, pues hay que hacerlo. Porque así es como son las cosas. Es prueba y error. Y si tú intentas un ejercicio y al final ya te das cuenta que funciona, entonces probablemente ya puedes ir con el municipio y le dices, oye, ahora sí vamos a generalizarlo. Llegar a tratar de cambiar las reglas sin siquiera a veces probarlas antes, pues seguramente se es difícil. Tú como funcionario público a veces dices, bueno, pues ¿dónde está la prueba de que esto sirve? Pero si se permite uno, se da uno el lujo de intentar, pues acaba viendo proyectos que son muy exitosos. Y yo ya no me sé bien las cifras porque faltaría la verdad, no me acordaría, pero son proyectos donde empezaste vendiendo las viviendas en X cantidad y las últimas las vendiste prácticamente al doble. Entonces, fue muy exitoso, funcionó en Hermosillo, y otra cosa que se le tuvo que convencer a la gente es, oye, no pasa nada si vives en una zona donde no necesariamente está bardeada. Si todos nosotros nos cuidamos, pues vamos a estar bien. Siguiente. Y aquí viene un poco algunas reflexiones. El otro día fui yo a una ciudad, como visitas muchas en México hoy en día, y te invitan a una vivienda, ¿verdad? De buen nivel. Entonces lo primero es que entras a un fraccionamiento absolutamente bardeado. Lo segundo es que sigues entrando a otro fraccionamiento bardeado. Y por ahí de la tercera, pues también, hagan cuenta como si fuera un laberinto, ¿no? Todo bardeado. Y entonces es bueno, pues entonces, ¿para qué vivimos en ciudad, hombre? Si vamos a acabar viviendo cada quien en nuestro castillito. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Obviamente la respuesta es pues porque nos sentimos inseguros. ¿Todo de acuerdo? Nada más que estemos conscientes que entonces no estamos haciendo ciudad. Estamos haciendo viviendas.
y estamos respondiendo a la necesidad, ¿verdad?, de la gente de que quiere una vivienda. Pero ciudad no estamos haciendo, ¿eh? Y ciudadanía menos. Entonces, de lo que se trata es que para resolver muchos de nuestros problemas necesitamos ciudadanos y no estamos haciendo ciudadanos, pues ¿cómo vamos a resolver nuestros problemas? No hay forma, no hay forma. Hoy en día, ¿verdad? Muchos de nuestros hijos, no es mi caso porque yo todavía vivo en calle normalita en el sentido de que no tengo que pasar por muchos muros, pero ¿cuántos de nuestros hijos al final del día, pues quizá no saben, pues que hay otras cosas, ¿verdad? Que hay otra realidad, que hay otro México. Y solamente cuando conoces otro México, pues también puede que te surja un sentimiento no muy común hoy en día en el mundo que se llama empatía, que es ponerte en el lugar y en los zapatos de otra persona. Pero si no conoces personas de otro perfil distinto al tuyo, pues igual y habrá el día en donde igual el gen de la empatía desaparece. Pues ¿para qué si no lo usamos? ¿No? Entonces, creo que también este es un sector bien importante para precisamente decir, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque estamos reaccionando a una realidad, pero no es porque sea lo correcto. Lo que tenemos que hacer es ciudad y lo que tenemos que hacer es ciudadanía, porque es la única manera al final del día también de enfrentar y de resolver nuestros problemas. Seguramente por eso también no lo hacemos, porque cada quien está defendiendo su territorio y quizás sobreviviendo en el día a día. Y bueno, aquí nos hemos encontrado, no, si me regresan antes nomás la última, aquí nos hemos encontrado también reflexiones interesantes. En este Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, que estoy yo ahí, tenemos un consejo y en ese consejo la verdad es que tenemos la fortuna de contar pues con muy buenas colaboraciones. Una de ellas es la arquitecta Tatiana Bilbao, que también reiteradamente nos dice por qué en las leyes existe una definición, por ejemplo, de vivienda, que en el fondo tiene que ver también con una definición tradicional de familia. Porque la familia tradicional es mamá, papá, hermanitos y perro. Pero así ya no son todas las familias el día de hoy, ¿no? Comenté en un principio que hay muchas personas, muchos jóvenes, primero muchos jóvenes que hoy ya no quieren vivir necesariamente en pareja. Entonces quiere decir que se necesitan pues más viviendas. Porque si viven dos en pareja, pues te ahorras una vivienda, pero si cada quien quiere vivir solo, pues hay que tener dos viviendas. Muchos no quieren tener hijos, entonces, ¿y por qué tiene que ser la definición de la casa, repito otra vez, del estereotipo de la familia? Y esto tiene impactos en los temas también de financiamiento. No, esto que tú te están pidiendo para financiar, como no cumple con el criterio de vivienda, pues no te lo puedo financiar. Pero ¿y quién dice que no? Entonces, creo que también hay que revisar estos temas legales, pues para tener flexibilidad, o sea, al final del día, las viviendas y el tipo de viviendas que quiera cada uno dependerán de cada uno de sus definiciones y sus intereses. Y luego aquí también hubo un libro muy interesante de Fernanda Canales, libro Mi Casa, donde habla otra vez de cómo regresan algunos a estas viviendas que eran, ¿no? Varias familias como vecindades viviendo en común, patios, ¿no? Cosas que si uno piensa, dice uno, y cierto, no lo había yo reflexionado, ¿no? Imagínense, no sé, departamentos pues no sé, edificios de 300 departamentos, 200. Y entonces todos queremos tener, pues nuestra lavadora, ¿no? Nuestra secadora, nuestra lavadora de platos. O sea, todos queremos tener cosas que en otros escenarios podrían ser comunes. Cuando algunos hemos estudiado en el extranjero, el que está en un dormitorio, pues hay áreas comunes. Digo, los cuartos sí son individuales, pero existen las áreas comunes, los restaurantes comunes, la lavandería común. Bueno, para cómo va el mundo, cuando menos hay que reflexionar que estas son alternativas. Porque para cómo va el mundo, no nos va a alcanzar en la forma como hoy pensamos que podemos vivir. De hecho, ya no nos está alcanzando. Pero entonces quiere decir que también tenemos que adecuarnos, crear modelos, crear desarrollos. Algunos yo los he venido escuchando de algunos de ustedes. Se está innovando, se están creando cosas nuevas. Hay que seguirle, porque la única constante en esta época es el cambio. Lo único que tenemos seguro es que todo cambia. Y además cambia a una velocidad exponencial, a una velocidad de la cual nos cuesta mucho trabajo incluso incorporarnos. Y para apurarme, para concluir quizá la siguiente, una última reflexión,
no todo es costos, no todo es costos. Yo tenía un compañero cuando trabajábamos en Bancomex, me decía, oye jefe, no es que los precios de los aviones estén muy caros, es que nuestros salarios están muy bajos, ¿sí? No todo es costo, también es ingreso. Los ingresos en nuestro país son bajísimos, son malísimos. Tenemos un nivel de ingreso muy bajo. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para tener un mejor nivel de vida si por un lado suben los precios, pero los ingresos no suben en la misma proporción? Y no suben, no es cierto que no suben, porque a veces no son productivos. De Estados Unidos, donde hay más estadísticas que en México, pero también de aquí la hay, en Estados Unidos está comprobado que ha aumentado la productividad laboral y sin embargo no. Entonces, el cuentito que nos echaban de que, quieres más salario, te voy a aumentar la productividad, no es verdad. No siempre se dio así. Porque también tenemos que aprender como sociedad a repartir mejor. Y si repartimos mejor, pues también tienes gente que entonces tiene dinero para qué? Pues para demandarte y para comprarte una casa de las que producimos, o para comprar la ropa de la que producimos, o para comprar alimentos de los que producimos. Cuando te vas quedando con un país con tan poco nivel de ingreso, acabas teniendo un mercado bastante pequeño. Y aunque seamos 126 millones de mexicanos, el tamaño del mercado, pues no es del tamaño de la población. Entonces, mi reflexión final es que no solamente hay que trabajar en los costos para tratar de que estos sean los más bajos posibles, tenemos que trabajar en los ingresos. Y sí se necesita un mejor nivel de ingreso para tener un nivel adquisitivo más alto y, entre otras cosas, tener una economía mucho más dinámica que la que tenemos. Termino diciendo, me decía el otro día alguien que fue, no voy a decir el nombre del banco, pero fueron el otro día unos consejeros y les preguntaron, oye, ¿cómo van? ¿Cómo ven México? No, muy mal. ¿Y cómo van tus negocios? No, vamos muy bien. Vamos muy bien. Un país que crece en promedio al 1.7%, que es lo que quizá va a crecer México este año, y decimos que vamos muy bien, pues es como un alumno que llega con sus papás y le dice que va muy bien, y pues porque ya se sacó un 6. O sea, nuestros estándares están bajando todos los días. Entonces antes les pedíamos, pues no sé, el 9, pues ya no, pues el 8, pues ya no, pues el 7, pues ya no, pues pásale, o sea, pásale. ¿Cómo va a ser un país con este nivel de exigencias y de necesidades que nos sintamos confortables porque pues vamos a crecer al 1.7 este año? Estamos bajando el nivel de exigencia a nuestro país y nos vamos acomodando y nos vamos adaptando, y me parece que esa es la peor de las actitudes, que es la adaptación en lugar de intentar el cambio, en lugar de intentar el cambio. Y sobre todo los cambios hay que intentarlos cuando se puede todavía, cuando todavía es tiempo, cuando no, cuando todavía hay posibilidades de ser mejores. Gracias por la invitación y les deseo muy buenas tardes. En estos momentos, damas y caballeros, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si son tan amables, quien tenga alguna pregunta nos levanta la mano y una de nuestras edecanes llevará el micrófono hacia ustedes. Enrique, buenas tardes, bienvenido a este evento. Cari, te escucha uno y pues todo lo que dice suena muy sensato, ¿no? Pareciera que sería algo que pudiera ser algo muy vendible, particularmente con la autoridad en los 3 órdenes de gobierno. ¿Qué nos falta como sector empresarial para poder dar estos argumentos a la autoridad, poder convencerla de hacer cambios profundos, digamos, en la forma en que incluso la autoridad ve al sector empresarial, de cómo la autoridad también percibe a la propia sociedad? ¿Qué necesitamos hacer como empresarios para poder hacer estos cambios que tú comentes? Digo, si hubiera interés, yo lo que hago es que normalmente oigo algunas preguntas y más bien contesto como hacia el final, si hay interés. Bueno,
Licenciado, bienvenido. Sea usted a esta su casa Canadevi. Javier Rodríguez, su servidor. Primero quiero felicitarle por su claridad, no solamente el tema de la vivienda, que ha sido una de las más puntuales y profundas y bien enfocadas, sino también por su visión de país. Sin duda, con eso, aplicando eso, seríamos un mucho mejor país, y es posible y es real. La pregunta es, en su presentación venía también el tema de los subsidios, pero no comentó nada al respecto de cuál es su visión del subsidio para la vivienda de interés social, que hoy en día, como parte de la política económica de esta administración, está olvidado y no estamos avanzando. Y su segunda, ante un reto que estamos teniendo ahorita inflacionario espantoso, que sobre todo nos está pegando muy fuerte en el tema de la construcción, ¿cuál es su recomendación para poder enfrentarlo como gremio de la vivienda? Muchas gracias. Buenos días. Yo entiendo que la propuesta es tener una única ciudad y no muchas ciudades dentro de la ciudad, hablando, digamos, con un enfoque social, ¿no? Pero hay un elemento que divide a los consumidores de las viviendas, y es la economía informal de la economía formal, o la economía que accede a un crédito y que es un derechohabiente del que no lo es. Y esto de alguna manera genera una gran marginación en un segmento de la sociedad que, si bien usted dice, ahora la gente tiene dificultad para comprar una vivienda, pues el que no tiene un crédito tiene una dificultad aún mayor. Si nos quisiera enriquecer un poquito la solución a ese problema. Muy bien, creo que son esas preguntas. A ver, por ahí me eché yo un tuit hoy porque me enojó, no voy a decir de quién, pero me molestó cuando alguien decía que de dos bocas iba a ser una estrategia antiinflacionaria. O sea, y entonces, primero es no entender nada, porque si Dos Bocas iba a costar 8,000 millones de dólares y ya va en 14, y no es porque esté, y nomás para aclarar, no es porque lo estén haciendo necesariamente mal, es que nunca iba a costar 8,000, ¿sí? Porque yo sé de buena fuente empresas a las que serias, muy serias, que rechazaron entrar a la licitación porque dijeron, a mí no me salen las cuentas ni en 8,000 ni en el tiempo en el que tú quieres hacerlo. Entonces, no es que se haya salido necesariamente de costo, es que nunca estuvo en el costo. Algunas de las empresas a las que les asignaron un tramo, después lo acabó abandonando porque no pudo hacerlo. Entonces, no va a costar 8,000, y eso lo único que demuestra, entre otras cosas, pues es que cuando no haces una buena planeación, pues obviamente los costos son diferentes, y todos los que están aquí saben que entonces la rentabilidad, si es que la hay, pues es otra. No es lo mismo cuando tú inviertes en algo y te cuesta 8,000, que si vale 12,000, 14,000, pues la rentabilidad se te puede ir, no sé, del 10, 15% en dólares a cero o menos lo que sea. Por cierto, en Pemex toda la refinación pierde. El negocio de Pemex hoy en día, a precios tan altos del petróleo, debiera de ser ni modo. Extraes barato y vendes caro. Pero no, aquí a algún genio se le ocurre, extraes barato, lo tiras en una refinería y pierdes la exportación. O sea, eso es realmente, y que todavía haya alguien del sector empresarial y que diga que eso es una buena medida, esa es parte de lo que no debe hacer el sector empresarial. Les voy a decir qué es lo que yo creo que ha hecho mal el sector empresarial. Algunos líderes, que es no hablar con la verdad. O sea, yo sostengo que tú puedes dar tus puntos de vista al gobierno con respeto, y después te sales al público y le dices lo que le dijiste al gobierno. O sea, tú estás obligado, como líder empresarial, un líder de una agrupación, está uno obligado a defender los intereses de las empresas, pero de todas, no de unos cuantos. A defender los intereses, por ejemplo, de la libertad de empresa, de la libertad de competencia, y está uno obligado a decirle al gobierno, mira, si estas acciones sigues tomándolas así o asá, pues la consecuencia natural es que yo no voy a poder invertir.
Y eso están obligados, lo platicaba yo con unos empresarios el otro día, eso también deberían de estar haciendo los empresarios con sus empleados y con sus trabajadores. Tendrían que estarles diciendo, mira, en las condiciones en las que se están dando las cosas, te quiero ir sensibilizando, ¿verdad? De que pues no están las cosas como yo quisiera para que pudiéramos crecer más y generar más empleo. Lo que no vale es todavía hacer el show de ir a sumarse a el segundo o tercero o cuarto programa de lanzamiento de la nueva infraestructura en el país. Porque eso es desgastar la palabra, eso es desgastar la verdad y eso es confundir a la gente. Entonces, el sector empresarial, como cualquiera que tenga una labor de liderazgo, está obligado a hablar con la verdad, con modito, pero con la verdad. Y si no están dispuestos a hablar con la verdad porque no quieren afectar los intereses individuales de que los representa, pues que no estén ahí, que no estén ahí. Y les voy a explicar por qué. Porque la empresa no solamente se le debe al accionista. Y esto que digo, no me lo invento yo. Son también cosas que les oigo a los empresarios en el mundo, donde van reconociendo que la empresa es un ente social y que no solamente es el accionista, sino que hay que cuidar, por ejemplo, a los proveedores y que hay que cuidar a los empleados y que hay que cuidar que no solamente les pagues no el salario mínimo, sino el máximo posible y que hay que cuidar a la comunidad. Entonces, el que representa al sector empresarial no está representando solamente a los accionistas, está representando a los trabajadores, a los empleados y a la comunidad. Entonces, el que no tenga para defender al sector empresarial, que no esté ahí, porque está haciéndole un desfavor al resto de los mexicanos y los confunde. Entonces, eso es lo que falta, hablar con la verdad y no se necesita pelearse. Ahora, si tú tratas de cambiar la opinión de alguna persona permanentemente y no la logras cambiar, pues cambias de persona. Esa es la otra. O sea, pensar que esto es ilimitado y que tenemos que estar haciendo todo lo imposible para convencer a alguien, vaya, cuando no puedes convencer a alguien, cambias de persona. Y eso la democracia nos lo permite todavía. Quién sabe si siempre lo permita. Pero mientras la democracia nos permita cambiar de personas, para eso sirve. O sea, para premiar y también para castigar. Y eso es algo que tendríamos que hacer porque, pues yo creo que sí no están yendo las cosas tan bien como estas personas que dijeron que íbamos bien cuando tienes 8 millones más de mexicanos en pobreza y creciendo. 8. 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud porque les quitaron del Seguro Popular. Y 120,000 homicidios en 3 años y medio. Si eso es ir bien, entonces ya perdimos la brújula. O sea, ya perdimos el sentido de la autocrítica y de entender la labor que nos toca, yo creo que a cada uno de nosotros. Subsidio. Y es cierto, lo había yo puesto en la lámina. A ver, mi reacción original siempre era que efectivamente, como no te alcanza el ingreso para poder financiar una casa de cierto precio, a mí mi primera reacción es que se justifica un subsidio. Entonces, me parece que en respuesta que yo diría en un principio es sí al subsidio. Pero después también oyéndolo de ustedes, también aprendí a que lo que también te puede pasar si no lo hace uno bien, es que entonces puedes estar subsidiando las ineficiencias de algunas empresas. Entonces tú puedes decir, pues yo en lugar de haber hecho el esfuerzo de bajar más mis costos, no los bajé más porque sé que habrá un subsidio que me cubre esas ineficiencias. Entonces me parece que lo mejor es encontrar una combinación de las dos. Logremos trabajar como gremio y como sector para ser lo más eficiente posible y quizá el subsidio se lo lleva la empresa más eficiente posible. Entonces, aquella empresa que logró vender en cierto nivel, estamos hablando seguramente de interés social, logró vender en calidad al precio más bajo posible, pero aún ahí no alcanza para que el trabajador o el empleado llegue a alzarla, ese debe ser el merecedor del subsidio. Y creo que entonces se logra una buena combinación. Sí subsidio para que alcance, pero no subsidio para subsidiar ineficiencias. Y eso se los escuché a ustedes, no les doy nombre porque lo van a linchar, pero se los escuché a ustedes y me hace sentido. Tiene que haber un incentivo a tratar de ser más eficiente. Y la parte de financiamiento, que también es muy importante, porque el financiamiento
al final del día lo que nos permite es hacernos de un bien presente contra los ingresos futuros. Y pues eso es así, es como es, ¿no? De otra manera, ¿cómo tendríamos para hacernos una casa, a veces un coche, a veces un refrigerador? Bueno, pues porque asumimos que vamos a poder generar ingresos futuros. Pero hoy también tenemos un sistema financiero donde dicen, bueno, yo solamente le voy a prestar al que sé que me puede acreditar, probablemente porque es un asalariado, me puede acreditar que tiene un ingreso. Sí, pero muchas veces alguien que está en la economía, que alguien me dijo que mal llamada informal, dice, porque de informal no tiene nada el que todos los días a las 8 de la mañana se pone en una esquina y pone su negocio de jugos. No tiene nada de informal, es muy formal porque todos los días está a las 8 ahí presente. Más bien, no es de prestaciones, ¿no? Pero de informal no tiene nada, es más, quizás más formal que el que llega tarde trabajando en la oficina. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque nosotros no tendremos que ir contra el que está en la economía formal, sino el que le encontramos la forma de que nos acredite que tiene ingresos. Y yo creo que en el mundo del manejo de datos y de la inteligencia artificial y de muchas cosas hoy, deberíamos encontrar la manera de asegurarnos, y ya sé que lo hacen muchos, yo ya estoy un poco desactualizado de esa parte, pero cuando fui, como dicen, banquero nunca fui, porque banquero es el que es el dueño del banco. Yo fui empleado bancario, aunque hubiera sido director. Pero entonces, hoy en día hay muchas otras maneras de saber el nivel de ingreso de las personas. Pues porque sabes en qué están consumiendo, sabes en dónde andan viajando, saben cuál es el patrón de vida. Entonces ya existen otras formas de saber que la tradicional, si esta persona te va o no te va a pagar. O sea, nuestro sistema financiero creo que también tiene que evolucionar para que no solamente se enfoque en esta economía de prestaciones informal, sino todo aquel que al final del día tiene capacidad de pago. Y yo ya quisiera, ¿verdad?, tener la capacidad de pago de muchos que están en la economía informal. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que meter y trabajar juntos y ver cuáles son las opciones. Lo único que sí no es opción es acostumbrarnos al status quo. Eso es lo único que no es opción. Y entonces, pues yo creo que en este mundo de innovaciones, de reflexiones, de temas, estoy seguro que un buen manejo de datos, de información, de acceso, seguramente nos permitiría conocer mucho mejor a quién sí le podríamos pagar. Y bueno, hacer un esfuerzo porque también esas tasas también sean lo más bajas posibles. Yo también me sé la historia del otro lado, lo difícil que es cobrar a veces los créditos, lo difícil que es recuperar las viviendas. En todo eso tenemos que trabajar. En los catastros, ¿no? En muchas cosas tenemos que trabajar, pero si hay una época en la historia de la humanidad donde podríamos tener acceso a tecnologías para resolver estos problemas, pues seguramente esta es la más desarrollada. Y esperaríamos que en el futuro pues sea todavía más, pero entonces sí hay que encontrarle salida a muchos de estos temas que no lo tienen con los métodos tradicionales. Y bueno, otra vez agradecer mucho la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes todas estas reflexiones con el único ánimo de animarnos a aspirar a más y con el único ánimo de asumir que si no nos va mucho mejor a todos, entonces todos estamos en riesgo. O sea, si no logramos un país mucho más justo, mucho más equitativo hacia arriba, más parejo hacia arriba, esto se va volviendo inviable. Y al que no le crea esto, pues no más es cosa de ver el nivel de violencia y de inseguridad en el que ya vivimos en el país. Y una buena parte tiene que ver no solamente con el nivel de pobreza de nuestras instituciones, ¿no?, para perseguir los delitos y para ejecutarlos, sino también tiene que ver con el nivel de pobreza y de falta de expectativas que puede tener, por ejemplo, un joven en nuestro país. Un joven o una mujer que no ve futuro, que no ve expectativas, que no ve posibilidades, sí tiene otra alternativa de corto plazo, que no es la más legal, pero igual es la única que tiene. Y mientras eso tengamos como país, todos estamos en riesgo. A todos nos toca hacer un mucho mejor esfuerzo y además estoy convencido y me siento muy contento de estar aquí con un grupo que sé que ha hecho ese esfuerzo, que sé que siempre está trabajando en ello, que sé que está innovando y simplemente pues es invitarlos a que lo sigamos haciendo. Muchas gracias y felicidades. En estos momentos, el presidente nacional de Canadevi procede a la entrega de un reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy.
Les pido un fuerte aplauso si son tan amables, damas y caballeros. Le entrego el micrófono al licenciado Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente nacional de Canadevi, para que nos brinde un mensaje y proceda a realizar la clausura de manera oficial del 32º Encuentro Nacional de Vivienda. Muchas gracias a todos, después de 2 días intensos de trabajo, de escuchar a grandes ponentes, de tener noticias buenas por parte del Estado de Puebla, a los que trabajamos aquí, de tener buena postura por parte también del director del Infonavit. Me da muchísimo gusto decirles que este 20 aniversario fue todo un éxito. Y fue todo un éxito porque están ustedes aquí con nosotros. Y un mensaje para los que no están. Creo que se la perdieron. Porque estuvo de primera, nos las pasamos muy bien y al final del día sirvió de mucho para que la Cámara brillara como debe de ser. Les agradezco a todos ustedes, les agradezco a todos los expresidentes que me acompañaron, les agradezco y seguimos festejando nuestro 20 aniversario. Nos vemos para comer aquí en Casa Reina y enhorabuena a todos. Muchas gracias.